El exceso de capacidad que existe en el mercado obviamente le afecta al mercado reasegurador en el sentido que agrega una mayor competencia a nuestra actividad y, bueno, como es evidente, lleva una presión en los precios. Entonces, en la medida en la que los resultados dependen de las primas que recibimos por nuestra actividad, los márgenes se han ido estrechando y en el medio y largo plazo obviamente van a terminar afectando a nuestra rentabilidad en la medida en que el riesgo sigue siendo el mismo y la prima se va achicando. Entonces, en ese sentido, nuestras herramientas para soportar o para vadear esta situación es buscar una mayor eficiencia en nuestros productos, o mejor dicho, una mayor eficiencia en nuestra actividad y en nuestra gestión para poder acompañar a esta onda de precios bajos. Hay un primer elemento que sería la eficiencia de nuestras organizaciones en poder administrar con menores recursos o con recursos más económicos el riesgo que gestionamos, en ser más eficientes en el uso de nuestro capital. No olvidemos que también la baja de tipos de interés sin duda nos afecta en cuanto a nuestro ingreso en el resultado. Productos e innovación son elementos para poder conseguir mayores negocios, para poder hacer nuevas operaciones. En la medida en que un riesgo es menos conocido y tenemos menos elementos para valoración, el cliente está dispuesto a pagar un precio superior a otro tipo de productos ya más conocidos y que hay una mayor competencia para entrar en ellos. Pero básicamente hablaría por un lado de eficiencia, y la innovación o nuevos productos pues son un complemento que nos le permite obtener nuevas vías de negocio sobre las propias estructuras que ya tenemos. Esa es una pregunta muy interesante. ¿En qué sentido? Nosotros pensamos que el primer elemento, y que es un elemento común en América Latina, varía un poco de país a país, es el desarrollo de la cultura aseguradora. La cultura aseguradora es la que a una persona le permite pensar en el riesgo que soporta, en proteger sus activos, bien sea su propia vida o sea su patrimonio, su auto, etcétera, para que en caso de una catástrofe reciba de un tercero, en este caso es nuestra actividad, una indemnización por aquel siniestro. Entonces ese es un factor muy importante. Pero claro, no podemos comprar seguros si no tenemos un desarrollo económico. De alguna forma van de la mano. El crecimiento de los propios PIBs nacionales y una distribución de la riqueza hace que el recurso destinado a la compra de seguros sea mayor. Entonces, esa cultura y esa mejor distribución de la riqueza pues permitirá que haya una mejor cobertura desde el punto de vista de protección de las personas. Los estados también pueden colaborar. No pensamos en que el privado sea la única y exclusiva solución al gap de cobertura que existe entre los bienes asegurables y los bienes asegurados. Entonces, la colaboración en algunos tipos de riesgos, como sucede en otros países, entre gobiernos ayudados con la iniciativa privada, puede permitir una ampliación de esa cobertura de seguros a distintos niveles. Por ejemplo, podemos pensar en microseguros, que son iniciativas que tienen un cierto apoyo gubernamental, bien sea fiscal o bien sea de promoción o de relajación en cuanto a las formalizaciones de los productos, etcétera, que ayudan a difundir el seguro, a que crezca esa cultura y se pueda mejorar esa protección. Claro, ahí no había nada, pero igualmente en Chile hubo un gap entre daños asegurables, entre los daños producidos y los daños económicos y los daños asegurados. Las fórmulas yo creo que pueden ser muy diversas, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede cuando llega una catástrofe? Quien no tuvo un seguro, quien queda desfavorecido, al final los gobiernos son los que terminan destinando parte de sus recursos para paliar esos daños producidos. Y esos daños generalmente no están dentro de los presupuestos nacionales. Entonces surge una contingencia que no está presupuestada y que en función de en qué momento llega el ciclo de la economía para un país,
pues le puede dejar ese gobierno atado de manos para otros proyectos o para desarrollos de infraestructuras o cualquier otra necesidad que tenga. Ya se han dado iniciativas en varios países que están estudiando, y hay iniciativas en Centroamérica, algunas en el Caribe. Chile ya está estudiando, por ejemplo, el buscar qué tipo de coberturas pueden encontrar en el sector privado, bien sea a través de reaseguro tradicional, no tradicional, para poder acompañar o estudiar de qué mejor forma se pueden proteger. Podrá ser a través de bonos, podrá ser a través de otros elementos financieros o reaseguro más tradicional, los que permitan generar ese recurso, obviamente a través del pago de una prima para ese fin, que permita cubrir esa necesidad del Estado. Hay problemas aseguradores y hay problemas económicos. El tema del petróleo, estamos hablando de soluciones financieras que pueden caber en una combinación con reaseguro, pero yo siempre he entendido que entra más dentro de otro índole de coberturas más volcadas a los sectores económicos que tienen ese tipo de coberturas de precios, de tipos de cambio, para cubrirse cuando sucede, y los estados compran esas coberturas. No hay, por ejemplo, si no estoy equivocado, Brasil en algún momento compró coberturas de precio de petróleo para protegerse de esos ciclos. Obviamente tienen un precio y cuestan. Yo me estoy refiriendo más a lo que son coberturas aseguradoras y daños producidos por catástrofes naturales, en los cuales sí es donde no existe una cobertura como tal. En Europa, por ejemplo, existe el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un elemento que permite, mediante una atomización del riesgo entre toda la masa asegurada, el poder compartir ese daño económico. En Francia existe el CatNat. Quiero decir, hay varios recursos y mecanismos que permiten a los gobiernos proveer a sus paisanos, a sus nacionales, sus ciudadanos, otro tipo de coberturas y protegerse ellos mismos en sus propios presupuestos. El riesgo es una parte de nuestra actividad, y dentro de nuestra actividad hay actores más oportunistas y menos oportunistas. Obviamente el riesgo tiene un precio, y riesgos más expuestos probablemente deban pagar un precio mayor que riesgos menos expuestos, y de ahí se genera la comunidad de suertes. El huir de un riesgo porque precisamente en ese momento tiene un peligro inminente, pues huye de lo que es, por ejemplo, nuestra cultura de proveer una solución de seguro de largo plazo. El cliente tiene que valorar eso, quién es el que está y quién es el que no está, quién es el que cubre riesgo y en el que cuando llega el momento de la verdad decide marcharse. Pero el riesgo está ahí, no podemos simplemente decir, no, como ahora viene un huracán, le cancelo las coberturas y me voy. Hay otro tipo de ramos donde, por ejemplo, en transportes, donde hay riesgo de guerra, se dan unas coberturas muy rápidas de cancelación, pero se le da una oportunidad al asegurado de poder retirar el riesgo de la zona de peligro, pero tiene una cobertura temporal. El decir, no, yo ahora no le vendo el seguro porque mañana va a llover y sé que viene un peligro inminente, bueno, pues no lo veo como una actitud seria por parte de quien promueve ese tipo de actividades. Sí podrá decir, oiga, si yo sé que estoy a la falda de un volcán, que es un volcán que está en actividad, su riesgo es más alto. Le tendré que cobrar más prima, le tendré que poner un deducible mayor, pero en principio, si le ha dado cobertura antes, no entiendo el motivo para no dársela después. Bueno, la rentabilidad paradójicamente está siendo bastante elevada para el sector reasegurador, derivado de una ausencia de catástrofes naturales, pero la catástrofe natural es un elemento que golpea de forma oportunista. Nosotros no vivimos solo del resultado de la catástrofe, sino vivimos de lo que es nuestra masa de negocio y nuestra siniestralidad recurrente. En la medida que esos márgenes se han ido estrechando, pues nuestra rentabilidad de lo que es el negocio recurrente pues se va achicando, y es una cierta preocupación el ver cómo podemos administrar ese ciclo y qué elementos encontramos. Como hablábamos antes, hablábamos de eficiencia, sobre todo los más eficientes tendrán mayores recursos para poder solventar este ciclo en el que nos encontramos, y la propia generación de nuevos negocios, nuevas oportunidades lo harán. Hemos visto casos, por ejemplo, de fusiones que buscan
el intentar aumentar las operaciones para tratar de ser más eficientes, y veremos cómo se consigue administrar esa solución. No es en el caso de Mapfre, donde somos un operador extremadamente eficiente en ese aspecto, con uno de los índices más bajos del mercado, y no buscamos esas soluciones para poder proseguir.